clase pasada, vamos a hacer la introducción de lo que es Integration Services, de cada una de las opciones que vamos a utilizar de Integration Services dentro de Visual Studio y que nos familiaricemos con el entorno, ¿sí? Sepamos pues dónde están cada una de las opciones, de los controles y qué es un control flow, qué es un data flow, cuáles son las conexiones, cuáles son los parámetros, para qué me sirve, etcétera. Entonces, para recordar un poquito, ingresamos a Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos... Sí, sí. Ok, dame un segundo que se me demora un... Listo. Entonces vamos a crear un proyecto. Entonces le decimos acá File, New Project. Si quieren, muchachos, en esta partecita ponemos cuidado acá y enseguida hacemos un ejercicio cada uno en la máquina, o para que no nos embolatemos y no perdamos de pronto alguna explicación por estar buscando una opción en la máquina. Entonces vamos a seleccionar el proyecto de Integration Services, le vamos a decir que nos cree un directorio y le voy a decir que esto va a ser la solución BI. Le digo OK. Acá me equivoqué porque estaba creando el proyecto y no la solución. Le coloqué el nombre del proyecto BI. Listo, enseguida lo cambiamos. Esto, vamos a entrar acá al proyecto. Bien. Vamos a renombrar este proyecto para que se llame BI.ssis. Listo. Y cuando nosotros creamos un proyecto de Integration Services, entonces recordemos, él nos va a crear varias carpetas. Entonces nos va a crear los parámetros, las conexiones, la carpeta de paquetes y los misceláneos. Estos misceláneos son librerías que yo puedo adicionar y usarlas, ¿sí? Como si fueran DLLs que puedo usar en el proyecto. Cuando yo abro el paquete, entonces a mano izquierda vamos a tener el toolbox. Ahí van a estar todos los controles, los cuales yo voy a arrastrar a nuestra área de trabajo para construir mis ETLs. Y en mi área de trabajo, bueno, a mano derecha voy a tener la solución y el proyecto y cada uno de los paquetes. En mi área de trabajo voy a tener una pestaña que es el Control Flow, que recordemos es el orquestador del ETL. Entonces es el que me va a decir, venga señor, usted primero va a llenarme la dimensión 1, después va a llenarme la dimensión 2, cuando termine todas las dimensiones me va a llenar la FAR, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es el que me va a orquestar todo ese ETL. Vamos a tener una pestaña Data Flow. En los Data Flow, entonces ya vamos a poder conectarnos a un origen de datos, hacer una transformación y llevarlo a un destino de datos. Entonces recordemos que ese destino de datos no necesariamente es SQL Server, puede ser cualquier base de datos o cualquier destino. Dentro de esos destinos tenemos archivos planos, muy bien, tenemos archivos de Excel, tenemos web services, tenemos N motores de bases de datos, etcétera. Entonces pensemos que podemos ir desde cualquier origen hacia cualquier destino. Después vamos a tener los parámetros. Como les decía la clase pasada, hay una diferencia entre los parámetros y las variables, ¿sí? Los parámetros pueden ser parámetros a nivel de proyecto o parámetros a nivel de paquete. Y también puedo tener variables a nivel de control flow
o variables a nivel de data flow, ¿sí? Entonces digamos que ahí hay una diferencia con respecto a las variables. Después vamos a tener los handlers. ¿Qué son los handlers? Yo puedo configurar diferentes eventos cuando suceda algo en el paquete. ¿Qué quiere decir? Hombre, envíeme un correo cuando inicie el paquete. Son como alertas. Pueden ser alertas, no necesariamente van a ser alertas. ¿Cuándo no es una alerta? ¿Cuándo es una alerta? Envíeme un correo cuando inicie el paquete. Envíeme un correo cuando salga un error y envíeme cuál fue el error. ¿Sí? En ese caso serían alertas. Pero ¿en qué caso no son alertas? Vea, cuando termine de ejecutar el ETL, conéctese a un web service y notifíqueme que se ejecutó y se ejecutó satisfactoriamente. Es una integración con otro sistema. Puede que sea notificación, puede que no. Otro caso, cuando termine el ETL, vaya a un sistema X y hágame un update a ciertos registros. ¿Por qué? Porque ya ejecutó el ETL, entonces ya está sincronizado. Lo puedo hacer, un status o algo así, que lo puedo hacer con un handler. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas lo puedo hacer dentro de la ejecución normal del proyecto o lo puedo hacer con un handler. Y el paquete, pues el explorador del paquete, las conexiones que tiene ese paquete, los logs, los proveedores de logs. Entonces ya vamos a ver algunos temas de configuración, de login, de puntos de control, etcétera, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Entonces, vámonos para el control flow. En el control flow, ¿yo qué puedo arrastrar? Puedo arrastrar muchas cosas, puedo arrastrar muchos controles. Puedo hacer tareas de bulk insert, ¿cierto? Simplemente me conecto a una base de datos y le llevo esa información a otra base de datos y hago una integración sencilla y muy rápida. Puedo ejecutar sentencias SQL, entonces puedo ejecutar script task y eliminar tablas, ¿cierto? Crear tablas. Puedo tener tareas de mantenimiento, puedo hacer una transferencia de una base de datos, puedo hacer un shrink de una base de datos, puedo ejecutar, transferir jobs, puedo hacer backups, puedo hacer limpieza, puedo hacer muchas cosas a nivel de control flow. ¿Cuál es uno de los controles que más vamos a ejecutar? ¿Cierto? Que están acá. Entonces, ejecutar sentencias SQL cuando necesitemos crear o eliminar tablas o hacer un tratamiento especial antes de ejecutar los data flows y obviamente los data flows. Cuando yo arrastro, ¿sí? Miren que este control flow es una pestaña. Dentro del control flow, imaginémonos que el control flow es un contenedor y ese contenedor va a tener controles. Uno de esos controles va a ser un data flow, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. Yo acá voy a arrastrar un data flow, aquí lo tengo, ¿sí? Pero si yo le doy doble clic a ese control, me va a llevar al data flow. O sea, que este controlcito que coloqué acá va a tener otros controles adentro. ¿Qué controles? Controles de origen, que los tenemos por acá, de orígenes, de destinos y de transformación. Es el video bin. Entonces, dentro del data flow que se movió. Sí. Entonces, dentro del data flow, ¿qué vamos a hacer? Un origen, una transformación y un destino. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, nos vamos a conectar a un origen. ¿Qué nos facilita 2012? En 2008 tocaba ir y seleccionar cuál era el origen que necesitaba, jalarlo y configurarlo. En 2012, pues simplemente tenemos que colocar como el asistente de origen y él nos va a preguntar, ¿usted qué tipo de conexión va a hacer? Yo me voy a conectar a un SQL Server, a un Excel, a un Flatfile o a un Oracle.
¿cierto? Puedo adicionarle otros tipos o puedo conectarme. Es un plan, exactamente. Le voy a dar cancelar y también puedo crear acá. Entonces miren, yo le puedo decir una conexión OLEDB, una conexión Platfile, Adonet, Analysis Services, File o otras conexiones. Dentro de esas conexiones vamos a tener más. Vamos a tener Adonet, Caché, conexiones a colas. ¿Alguien ha trabajado colas en Microsoft? Ahí vamos a poder trabajar con colas. Excel, archivos planos, HTTP y FTP. ¿Sí? Si necesito consumirme, digamos, me van a publicar unos archivos planos, pero a través de HTTP, me los jalo por ahí. ¿Sí? MSMQ, que también son colas. Tengo Analysis Services, Multifile, tengo ODBC. Entonces miren, tengo ODBC y OLEDB. Ahí cayeron todas las bases de datos, todas. Si tengo un Fox Pro, es un OLEDB. Si tengo un MySQL, es ODBC. Entonces ahí ya está. ¿Cómo llegaste allá a esa opción? Le doy acá en conexiones, le doy clic derecho, nueva conexión y acá están todas. Voy a tener SMTP, SQL Mobile, entonces me puedo conectar a una basecita de datos de un móvil, o a WMI, que son como el pool de Windows. Entonces puedo ir y preguntarle, venga señor, ¿cuál es su versión de Windows? ¿Usted tiene el disco lleno? ¿Cuánta memoria tiene? ¿Qué service pack tiene? Para saber si puedo ejecutar o no puedo ejecutar el paquete, ¿cierto? Para ese tipo de cosas. Perfecto, entonces vamos a volver al asistente. Entonces, ingreso al asistente, le voy a dar SQL Server, le voy a dar una conexión. Bueno, antes de eso me voy a conectar a SQL Server para que creemos una basecita de datos y hagamos acá un ejemplito sencillo. Okay. Entonces vamos a conectarnos al local y me voy a conectar con autenticación de Windows. Ok, entonces vamos a ver esta basecita de datos que tiene. Entonces en esta basecita de datos voy a crear una tablita. Y esa tablita voy a tener un SNK, que sea un entero. Vamos a tener un ID, que va a ser un entero. Vamos a tener un nombre, que va a ser un varchar. Y vamos a tener un apellido, que va a ser un varchar. Muy bien, esto va a ser llave primaria y va a ser autoincrementable. Listo. Y esto va a ser test. Ok, ahí tengo ya mi tablita. Entonces me voy a conectar a mi base de datos. Le voy a decir que se conecte a mi local con autenticación de Windows y voy a buscar mi base de datos test. Okay. Y él me va a crear la conexión automáticamente. Entonces miren, me creó el control OLEDB, ¿sí? Porque él automáticamente sabe qué control colocar según la conexión que yo tenga. Vamos a tener, me va a crear automáticamente la conexión acá abajo dentro de las conexiones. Pero ¿qué pasó? Miren que no está acá. Al hacerlo de esta manera me crea una conexión del paquete únicamente, que era lo que hablábamos en la clase pasada. En 2008 se crea de esa manera. Ya en 2012 yo puedo venir, crear la conexión acá y usarla en los paquetes, que es
más sencillo. ¿Por qué? Porque si me cambia la cadena de conexión, la tengo que cambiar en un solo paquete, no en todos. Entonces, vamos a darle doble clic y vamos a configurarlo. Entonces, ¿cómo funcionan todos los controles en Integration Services? De esa manera. Arrastro, le doy doble clic, configuro y aceptar. No tengo que tirar código, no tengo que hacer nada más. Y jalar flechitas únicamente. Entonces él me dice, ¿qué información desea traer? Ah, bueno, entonces deseo traer una tablita, ¿sí? Pero entonces vamos a complicarlo un poquito. Vamos a quitar este y vamos a crearnos un archivito de Excel, para que entonces carguemos los datos desde Excel y los llevemos a esa tablita. Muy bien, entonces vamos a colocar acá ID, vamos a colocar nombre, vamos a colocar apellido, listo. Entonces ID 1, nombre José Osorio, listo. ¿Cómo? No, porque entonces este es un archivo transaccional, ¿cierto? Entonces si es un archivo de un documento de clientes, ese documento de clientes nunca me va a traer SNK, ¿cierto que no? Me va a traer el ID, ese ID puede ser la cédula, ¿sí? Entonces vamos a guardar eso en la máquina. Entonces vamos a crearnos una carpetica, creo que ya tengo una por acá, que es temporal. Muy bien, SSIS, y la voy a colocar acá. Entonces le voy a decir que esta es mi tablita de clientes. Acá yo lo voy a colocar como XLS versión 2003, que él por defecto ya la trae, ya la instala con el Visual Studio. Si quiero trabajar con versión 2013, tengo que instalar el componente de conexiones de Access. Entonces instalo el componente de conexiones de Access 2013 y ya voy a poder trabajar en Integration Services con archivos XLSX. Lo voy a guardar acá y perfecto. Entonces cierro esto. Listo, entonces le voy a decir acá, vamos a arrastrar el origen. Entonces, ¿qué es? Un Excel. Vamos a crear una nueva conexión. Ok. Entonces, ¿dónde está ese archivo? Bien, vamos a buscar el archivo que está en el C, temp, SSIS, clientes. Ahí está. La primera fila van a ser las columnas. Entonces le digo, sí señor, para que no me los tome como datos. Entonces le digo, OK. ¿Y qué le tengo que dar? Doble clic para configurarlo. ¿Qué tengo que configurar? ¿Cuál es la hoja? Entonces él me va a traer cuáles son las hojas que tiene ese librito de Excel. Entonces selecciono la hoja. Le puedo hacer un preview, ahí me trae los registros que tiene ese libro, pues esa hoja, perdón. Miro las columnas, ahí está, la columna ID, nombre y apellido, y le digo OK. No hice más nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los archivos planos? Los archivos planos están en un texto diferente, un formato de texto diferente al que colocamos en la base de datos. Nosotros colocamos varchar. Los tipos de datos, el tipo de dato que viene de un archivo plano o de un archivo Excel es nvarchar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una conversión. Entonces vamos a arrastrar el controlcito Data Conversion, jalamos la flechita azul que es el flujo básico. Si nosotros nos paramos, esta flechita roja es el flujo alterno, o sea, el flujo de error. ¿Cuáles pueden ser los flujos de error? Le voy a dar doble clic y me voy a el error output. Entonces en el error output él me dice, puede salir un error. ¿Un error por qué? Por cualquier cosa.
Cualquier cosa que él detecte como un error o le arroje un error, bota ese registro. O por un truncate. ¿Qué pasó? Me viene de una cantidad de caracteres y él lo va a truncar pues, por el tamaño que yo le definí y lo va a sacar, ¿cierto? Va a sacarme un error. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Falle. O le puedo decir, redireccione esa fila. Entonces, no me saque un error, sino que me la redirecciona a un tratamiento especial. Entonces yo le puedo decir, esos que me sacaron error, envíemelos a otro archivo. O insértemelos en una tablita de SQL con los que él no pudo procesar. O simplemente ignore el fallo. Si eso saca error, no me importa. Continúe adelante. Pero lo insertan. No lo insertaría. No lo insertaría. Y no le puede decir que es uno. ¿Ah? No le puede decir que es uno. Bueno, si fue o sea, si falla por el truncate, yo le puedo decir ignore el fallo y él continúa y hace un truncate. Si le digo que ignore el fallo por el error, no me lo va a insertar, ¿cierto? Entonces yo acá le puedo colocar a cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces vamos a ir al data conversion. ¿Qué tengo que convertir? Tengo que convertir el nombre, el apellido, en que me trae en un doble. Entonces vamos a convertirlo también a entero, ¿sí? Entonces esto le vamos a decir que es un entero ID, esto le vamos a decir que es un str apellido y esto le vamos a decir que es un str nombre. Entonces vamos a buscar el string, que es el varchar, ¿cierto? Entonces todos los registros me van a llegar como Unicode. Entonces le voy a hacer una conversión y cuando lo convierto a string, él me dice en qué página, en qué ANSI lo voy a trabajar. En este caso va a ser Latin 1, que yo tengo la base de datos configurada en Latin 1, que es la página 1252. Le voy a decir acá también a string y este señor lo voy a convertir a un entero. Entonces voy a buscar el dt y 4. Vamos a buscarlo. dt y 4, que es el entero normal que tenemos, ¿cierto? Si estamos manejando un big int, sería un dt y 8, ¿sí? El big int. El big int. Si estamos trabajando un small int, sería un i2, ¿sí? Entonces vamos a darle acá OK. Entonces ahí ya hicimos la conversión. Ahora lo tenemos que llevar a la tabla, ¿sí? Entonces vamos a ir al destino, vamos a jalar acá, y el destino va a ser SQL. Miren que yo ya tengo creada una conexión, y esa conexión es ¿a qué? A una base de datos. Entonces simplemente yo selecciono la base de datos a la que voy a llevar ese registro, pues esa información. Arrastro la flechita y le doy a dar doble clic. Entonces, ¿a qué tabla lo voy a llevar? A la tabla test. Ahora vamos a ver los mappings. Él automáticamente me hace los mappings por los tipos de datos con el mismo nombre, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que el ID me lo lleve con el int, que el nombre con str nombre y el apellido con str apellido, que fueron los que convertimos. Y le vamos a dar OK. Entonces él acá me dice, ahí va a haber un truncamiento, hay una advertencia que puede haber un truncamiento. ¿Por qué? Porque la celda del archivo de Excel puede tener 255 caracteres. En cambio, la tablita que usted tiene dice que ese campo es de máximo 50 caracteres. Entonces él me advierte acá que me puede truncar, ¿sí? Pero podemos vivir con eso, ¿cierto? Digamos que no va a pasar nada, conocemos nuestra información y digamos que ahí no nos va a sacar ningún error. Entonces lo vamos a ejecutar. Para ejecutarlo le vamos a dar acá Start. Ahí nos va a fallar. Ya les voy a decir por qué nos va a fallar. Para que no vayan
Ah, no nos falló. Entonces, bueno, acá no nos falló porque el Excel que yo tengo está a 64 bits, ¿sí? Por la última versión que tengo de Excel. Si ustedes trabajan con un Excel 2003, lo más seguro es que acá les va a fallar. ¿Por qué les va a fallar? Por lo siguiente. En las propiedades voy a detener esto, enseguida lo volvemos a analizar y bajemos esto que no me lo... Ahí ya. Entonces vamos a detenerlo. ¿Y qué pasa? Cuando yo veo las propiedades del proyecto, resulta que por acá en el debugging aparece que ejecute a 64 bits, ¿cierto? Bueno, entonces acá no es por la configuración del Excel, sino por la configuración por defecto que tengo en el Visual Studio. Entonces miren, él acá me está diciendo ejecutar Integration Services a 64 bits. Yo le estoy diciendo no, ¿cierto? No me lo ejecute a 64 bits. ¿Qué pasa? Este Integration Services va a ser más lento, porque no va a tomar toda la memoria y no va a tomar todo el procesador, porque no está trabajando a 32 bits. ¿Qué pasa? Dependiendo la versión de Excel que yo tenga, él va a trabajar a 32 o a 64 bits. Entonces, si yo le digo a ese paquetico de Integration Services que me ejecute a 64 bits, va a sacar un error. ¿Por qué? Porque el componente de Excel trabaja a 32. Listo. Entonces simplemente tengo que cambiar esta configuración. Después, cuando estemos viendo el deployment de estos paquetes, les muestro cómo se cambia esa configuración en el paquete cuando lo estoy desplegando. Vamos a darle OK y vamos a analizar. Entonces voy a abrir acá un querycito y voy a ejecutar el test. Entonces ahí lo insertó, ¿sí? Vamos a eliminarlo. Y vamos a volverlo a ejecutar. Entonces vamos a mirar qué está haciendo. ¿Qué hizo en el control flow? Me dijo, señor, data flow, ejecute, ¿sí? Vamos a ingresar allá. Entonces él fue al origen. ¿Qué hizo él? Fue y buscó el archivito. Cogió el archivito y sacó el número de registros que él tiene en esa hoja. ¿Cuántos sacó? Un registro. ¿Cuántos convirtió? Un registro. ¿Cuántos insertó? Un registro, ¿sí? Entonces nosotros podemos colocarle acá un visor. Entonces le vamos a dar clic derecho, habilitar visor y lo volvemos a ejecutar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí me va a traer el visor y me dice que acabo de entrar por ahí. Entonces él me dice, entró nombre, apellido, STL nombre, STL apellido y el entero ID. Entonces ahí me dice toda la información. Yo le digo, me los va a mostrar todos. Todos me los va a mostrar. ¿Qué pasa? Él me va a mostrar, él dependiendo del control, va a tomar de a 1000 registros, hay otros controles que cogen de a 100 registros y así sucesivamente. Entonces él me va a ir mostrando de a esa cantidad de registros que le va llegando. Entonces ahí le di continuar y si vamos a esta tablita, ¿qué va a pasar? Que me va a mostrar 2 registros. Ahí los insertó. Muy bien, entonces, si esto fuera una dimensión, entonces, ¿qué nos faltaría? ¿Qué tendríamos mal en esa dimensión? Una dimensión. Ahí está el SNK, ¿cierto? Entonces, tenemos el SNK, el ID de negocio, nombre y apellido. La forma de... Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí particularmente? El ID está repetido. El ID está repetido, exactamente. Y el registro está duplicado. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar esto? Lo va a volver a insertar, ¿cierto que sí? Voy a continuar, voy a cerrar esto. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, voy a quitar esto.
volvió a pasar, ¿cierto? Entonces me lo está insertando varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito identificar si ese registro existe o no existe en mi bodega. ¿Para qué? Para insertarlo o para actualizarlo. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, para hacer eso, existe un control. Ese control, muchachos, mucho cuidado, lo vamos a utilizar bastante y se llama lookup, ¿cierto? Entonces, casi que todas las dimensiones y todas las FAC van a tener control lookup, todas, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá el controlcito lookup y lo vamos a arrastrar. Vamos a conectarnos a esta dimensión y vamos a abrirlo. Vamos a entender cómo funciona este controlcito. Este control tiene varias modalidades. Tiene full caché, partial caché y no caché. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un lookup, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo mi bodega de datos por acá y tengo mi base de datos transaccional o mi archivo. En este caso tenemos un archivo de Excel. ¿Sí? Yo estoy trayendo la información de acá y la tengo que comparar. ¿Sí? Yo por acá tengo una dimensión. ¿Qué pasa con esta dimensión cliente? Va a tener un número de registros. Cuando nosotros le decimos que va a trabajar el lookup con full caché, ¿el qué va a hacer? Él va a traer toda esta data y la va a cargar en memoria. Toda la tablita. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, cuando va a comparar, ¿contra quién está comparando? Contra la memoria. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Es muy rápido. ¿Es muy rápido qué? La comparación. Pero ¿qué pasa? Miren lo siguiente. Si yo tengo 10 lookups y los 10 lookups van a hacer comparación con tablas que tienen 1.000.000 de registros, ¿qué pasa? Que antes de ejecutar el ETL, él tiene que hacer él hace un preload, ¿cierto? Del paquete. Ese preload se me va a demorar, ¿cierto? Entonces ustedes ejecutan el paquete y van a ver, ejecutando, entonces dice cargando dimensión tal, validando paquete tal, validando paquete tal. ¿Qué está haciendo él? Haciendo el select de todo este señor y cargándolo en memoria. Les estoy cargando en memoria 40 millones, pues en este caso son 10 millones de registros en memoria para comparar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acá estoy, por cada uno de estos archivos, como es un delta, estoy trayendo 10 registros? Entonces estoy cargando 10 millones de registros en este caso para comparar 10 registros, ¿cierto? ¿Qué es más costoso? Vamos a compararlo con el siguiente modo. El siguiente modo es partial caché. ¿Qué es partial caché? Partial caché es lo siguiente. Me llega el primer registro, ¿sí? Ese registro voy y lo busco en la tabla. Entonces le hago un select, where el ID será igual a 1. Entonces le hice una consultica. Él me va a retornar el registro en caso tal de que lo encuentre. ¿Qué pasa con ese registro que lo encontró? Lo guarda en memoria. Ese registro que encontró lo guarda en memoria. ¿Qué pasa cuando llegue el siguiente registro? 2. Va y vuelve y lo busca a base de datos, lo vuelve a traer y lo guarda en memoria. ¿Cuándo es bueno? Cuando me vuelve a llegar un 1. ¿Qué pasó cuando me volvió a llegar el 1? Va a memoria, ya no va a base de datos. Entonces se lo entrego de una, ¿cierto? Entonces ese es el partial caché. Y el no caché es por cada uno de los registros vaya a base de datos, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que analizar esas dimensiones, qué tipo de lookup van a manejar. ¿Según qué? Según el origen. El origen es el que me va a decir cómo lo voy a manejar. ¿Por qué? Por el número de registros que va a traer, por el número de repeticiones que va a tener, etc. José, ¿es posible que en esos, si esto es una dimensión, es posible que en esos 10 registros tenga varias veces el mismo? ¿Es posible? Depende. Puede que sí. Tengan de sistemas distintos. Sí. Estoy integrando. Sí. Acá puede pasar cualquier cosa. Sí, estoy integrando dos fuentes distintas. Sí. Si estamos en una sola base de datos y estamos trayendo los clientes, pues no, Por ¿cierto? normalización viene uno solo. Viene uno solo. Entonces, si me viene uno solo, Estoy seguro que viene. ¿hago parcial caché? No, porque No me sirve para nada. Porque si yo traigo 10 registros que estoy seguro que van a ser diferentes, usar parcial caché y no caché, ¿cuál es mejor? ¿Ah? No caché, ¿por qué? Porque no voy a almacenar en memoria. Entonces hasta puede ser un poquito más rápido, ¿cierto? Sin usar la memoria. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se vuelve bueno o dónde se vuelve malo? ¿Qué pasa si el origen me trae 10 registros? ¿Cuál debo hacer? ¿El partial caché o el no caché? Dependiendo del caso. ¿Ah? ¿Contra un registro contra cuánto? O sea, 10 registros, no importa contra cuántos. Puede haber 10 millones allá. Pueden haber 10 millones allá. Pueden haber 10 millones allá. No importa. ¿Por qué? Porque entre más registros hayan allá, peor para la carga de memoria. Por eso, para el reloj. Sí. Entonces, si me vienen poquitos registros en el origen, ¿qué es mejor? No caché. Prefiero que vaya 10 vecesitas, ojo, 10 vecesitas al servidor. ¿Listo? Ahora, si me vienen 100 registros, si me vienen 1000 registros, si me vienen 10.000 registros, ya tengo que validar contra el número de registros que yo tenga acá. Entonces, si esto me viene 10.000 registros, ¿sí? Y yo acá tengo 20.000 registros, ¿qué será mejor? Tráigase los 20.000 y compáreme los 10.000. Va a ser más rápido, ¿sí? Pero, si vienen 10.000 registros y yo tengo acá 100 millones de registros, ¿cuál es mejor? Parcial caché. Muy bien. Profe, y si me vienen 100.000 y tengo 100.000, pues más o menos. Bueno, una maestra que está ahí no cambia. Yo tengo 100.000 y tengo 100.000. Tengo 100.000 y tengo 100.000. Sí, 100.000 ¿qué? Registros. Tengo 100.000 registros acá en el origen y sé que tengo más o menos 100.000 en el destino también. Y si eso casi no cambia, ¿cierto? Quiere decir que lo que yo me estoy trayendo acá es lo mismo que tengo acá. Casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué? No, ¿Seguro? porque voy a ir 100.000 veces al motor. Lo maté. Full caché. Full caché. Muy bien. Full caché. En ese caso sería full caché. Compare la memoria. ¿Ah? Sí, te va a traer los 100.000 y lo va a comparar contra los 100.000. Pero ¿qué pasa? Fuiste al servidor una sola vez. Fuiste al servidor una sola vez. Y voy a ir 100.000 veces a nada porque posiblemente actualice uno. ¿Sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que analizarlo bien. Listo. Muy bien, entonces digamos, otra alternativa es el tipo de conexión. Si la voy a usar OLDB o la voy a usar caché. Ese lo vamos a ver después. ¿Listo? Cuando estemos viendo conexiones con caché. Y por acá le voy a especificar qué voy a hacer con los registros que no encuentre. ¿Sí? Entonces, si yo no encontré ese registro, falle. ¿En qué caso me aplica eso? ¿En qué caso sería bueno que me falle el componente si no encontré un registro? ¿Qué creen ustedes? Cargando la FAQ. Claro. Porque si yo estoy cargando una FAQ de ventas, imaginémonos eso, yo estoy cargando una FAQ de ventas, ¿sí? Entonces me viene el cliente, pero resulta que ese cliente, por alguna razón, no está en la bodega.
¿Por qué? Porque el archivo plano que mandaron de clientes lo dañaron, lo modificaron y ahí no estaba el cliente que compró eso. Y resulta que ese señor compró una flota de camiones. Entonces me hizo una compra de 200.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces voy a cargar esa FAQ de ventas. No encontré el cliente. Ah, no, hágale, tranquilo, siga. No, ¿cierto que no? Tengo que fallar. Tengo que decirle. Se puede manejar por otra parte, mandar al otro lado. Muy bien. Entonces, la primera alternativa, ¿cuál es? Falle, ¿cierto? Falle porque yo no puedo continuar el proceso porque se me va a perder esa platica. Esa platica se me va a perder. La segunda alternativa, ¿cuál sería para esa misma FAQ? ¿Cuál? ¿Redireccionar a los errores o redireccionar a los no match? A los que no encontró, ¿cierto? Entonces lo voy a redireccionar a los no encontrados. ¿Qué puedo hacer ahí? Ustedes vieron por allá que las dimensiones tienen un registro indeterminado. ¿No lo vieron? Ok. Normalmente, todas las dimensiones tienen un registro que normalmente es el primer SNK, o sea, el SNK1, que se llama indeterminado, como un comodín. ¿Para qué es ese indeterminado? Si yo estoy subiendo las ventas y no encuentro ese cliente, le voy a asignar esa venta al cliente indeterminado. ¿Sí? Y después tiene que existir un tratamiento de indeterminados para ubicar dónde está ese cliente, de dónde salió ese cliente. ¿Sí? Porque yo no puedo botar la platica. Y las FAQ es platica. Esa FAQ de ventas es platica. Entonces la tengo que controlar. Y la otra alternativa es, dependiendo el negocio, yo le puedo decir, si eso no lo encontró, redireccione ese registro a los registros de error. O sea, eso es un error. Loguéeme que ese registro que me llegó es un error y me lo va a guardar por allá en alguna parte. Yo puedo tener el doble log, como que me lo vuelve indeterminado y para no. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, claro, con un multicast. Eso después ya lo vamos a ver. Y por último, simplemente ignore el fallo. Si eso no lo encontró, hágale, continúe. O sea, no voy a insertar nada. ¿Cierto? Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, en este caso, que estamos trabajando una dimensión, ¿qué le vamos a decir? Redireccione a los no encontrados. ¿Cierto? Porque van a haber algunos que no los va a encontrar. ¿Y qué pasa con los que no encuentre? Ok, pero entonces ya volvimos a la dimensión. Entonces ya estamos cargando la dimensión. ¿Qué pasa con los que no encuentran? Los inserta. ¿Cierto que sí? Los debo insertar. ¿Y qué pasa con los que encuentra? Lo actualizo. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver la conexión. Entonces en la conexión vamos a ir. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A la bodega o al transaccional? La conexión. Sí, estoy en la conexión del lookup, ¿cierto? Me voy a conectar con un origen. ¿Para qué? Para hacer la comparación. Pero entonces miremos que al control nos está llegando el origen, ¿sí? Entonces, en esta conexión, yo me tengo que conectar al origen de datos con el que voy a comparar. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál tabla? O sea, la bodega de datos. ¿Cierto que sí? Entonces esta sería la dimensión. Perfecto. Entonces vamos acá a tener el test. Entonces vamos a traer al test. ¿Qué tiene el test? Toda esa información. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar las columnas. Entonces, ojo acá. ¿Qué necesito retornar? Ok, pero ¿cómo sabemos si lo encuentra o no lo encuentra? ¿Con cuál ID? Muy bien, excelente. Para eso es mi ID de negocio. Entonces voy a coger mi ID de negocio y lo voy a comparar contra mi ID de negocio. ¿Cierto? Entonces ahí lo comparé. ¿Listo? ¿Y qué necesito retornar? Cuando lo encuentre. El nombre, el apellido, el SNK. ¿Por qué el SNK? O sea,
Yo comparo- ¿Para qué me sirve ese SNK? Porque es único, muy bien, perfecto. ¿Y para qué me sirve esa llave? Para actualizar, excelente, porque yo tengo que saber cuál actualizar, ¿cierto? Y ese me garantiza que es único. Porque fue histórico y entonces... Exactamente, muy bien. Mira este pelado. Está volando, está volando. Monitor. Entonces, como vamos a devolver, lo chequeamos acá. Listo, chequeamos el SNK. Y le vamos a dar acá el output alias, importante. Entonces, este es el SNK que me va a retornar, ¿cierto? Ahorita van a ver por qué es importante este output alias. Listo. Le voy a dar OK. Y después de ese lookup, entonces lo voy a arrastrar a el control que teníamos de destination. ¿Qué hace ese destination? El insertar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles debo insertar? Los que no encontró, o sea, estos de acá, ¿cierto? Perfecto, ahí no los encontró. Y vamos a actualizar entonces. Para actualizar, vamos a utilizar otro control que se llama OLDB command, ¿cierto? Que lo voy a colocar por acá. Entonces, este OLDB command lo voy a enlazar acá. Él automáticamente me va a enlazar los que encontró, porque como ya estamos usando los que no encontró, ¿cuál me falta usar? Los que encontró. Le voy a dar doble clic y me voy a conectar. ¿A cuál base de datos? A test, la bodega. Muy bien, me voy a conectar a la bodega. Y vamos a ver el command. Entonces el SQL command lo vamos a escribir. ¿Qué tengo que hacer? Update. ¿A quién? A test. ¿Qué voy a actualizar? Entonces nombre va a ser igual a interrogante, coma, apellido va a ser igual a interrogante, where SNK va a ser igual a interrogante. ¿Listo? Esos interrogantes van a ser nuestros parámetros. Ahora, ¿dónde selecciono los parámetros? Le doy OK y me voy a ir a la siguiente pestaña, Column Mapping. Entonces ya han visto que uno como que va siguiendo pestaña y pestaña y como que lo va guiando. No hay ni que pensar, ¿cierto? ¿Y dónde hago esto? Siguiente pestaña y ahí lo hace. Entonces, ¿cuál fue el primer parámetro? Nombre, muy bien. ¿Por qué? Porque fue el primer interrogante que coloqué. Entonces voy a llevar str nombre. ¿Cuál fue el segundo parámetro? El apellido. ¿Y cuál fue el tercer parámetro? SNK, mírenlo acá. Ahí está. ¿Cierto? Que fue el where. Sí. No, acuérdense que este str fueron las conversiones. Estas son las conversiones. Sí, el origen que me trae ID, nombre y apellido, pero recuerden que esto está en varchar, o sea, está en Unicode, y en la base de datos lo tenemos en non-Unicode, o sea, lo tenemos string, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces le vamos a dar OK. Entonces voy a ir y eliminar este señor. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Entonces, ¿cuántos leyó? 1. ¿Sí? ¿Cuántos convirtió? 1. ¿Cuántos encontró? Ninguno. No match. Lookup no match. Output 1. No encontró. Entonces, ¿qué hizo? Un insert. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a ver si sí. Ahí está. Volvámoslo a ejecutar. ¿Cuántos trajo? 1. ¿Cuántos convirtió? 1. ¿Cuántos encontró? 1. ¿Sí lo ven acá? ¿Y cuántos insertó? Ninguno. Entonces, ¿cuántos actualizó? 1. Ahí está. ¿Cierto? Vamos a actualizarlo entonces de verdad. Porque ahí como que está de mentirita, ¿cierto?
Entonces vamos a ir acá al temp y vamos a abrir acá clientes. Y vamos a cambiarlo. Guardamos y cerramos. Listo. Volvemos a ejecutar. ¿Cuántos encontró? 1. Entonces, ¿cuántos modificó? 1. ¿Cierto que sí? Vamos a ver si sí. Ahí está. Ahí está la actualización. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le ven ustedes? ¿Qué problema le ven ustedes a esa dimensión como la tenemos? Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es que vea, por acá en el lookup, en las columnas, me llega todo el registro, ¿sí? Entonces, ¿necesito devolver el ID? Sí, ¿por qué? Para poderlo comparar. ¿Comparar con qué? No, porque Porque es el ID de negocio. O sea que ese no me va a cambiar nunca, porque si me cambia el ID de negocio es un registro nuevo. Muy bien, no lo necesito para nada. ¿Necesito el nombre? ¿Para qué? Para comparar. ¿Y el apellido? También, muy bien. Entonces lo voy a colocar acá, lo voy a marcar. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Importante el output alias para marcar cuál es cuál, ¿sí? Porque yo voy a tener dos registros que se llaman igual, del origen y del destino. Entonces así los voy a marcar, ¿sí? Entonces los vamos a marcar como DW y DW. Listo. Ya los marqué. Entonces, ¿qué hago cuando los encuentre? Tengo que preguntar. ¿Cómo hago para preguntar? Entonces voy a buscar por acá un controlcito que se llama Conditional Split. Entonces le llevo este señor acá y vamos a configurar el Conditional Split. Entonces, ¿qué le digo? Señor, ¿será que si el nombre, entonces si ese TR nombre es diferente, ¿cierto? Es diferente de DW nombre, ¿sí? Y adicionalmente, o, ¿cierto? Porque puede cambiar uno o el otro. O que STR apellido es diferente de qué? De DW apellido. ¿Qué va a hacer? Salgo por el case 1, ¿cierto? Entonces, esto es actualizar, ¿cierto? Le digo OK. Entonces, la salida al actualizar, ¿cuál salida va a ser? El update. Entonces, ¿cuáles van a ser los que me actualice? Los que cambiaron. Muy bien. Entonces, vamos a volverlo a ejecutar. Ahí está. ¿Cuántos trajo? 1. ¿Cuántos convirtió? 1. ¿Cuántos encontró? 1. ¿Cuántos actualizó? Ninguno. Muy bien. No actualizamos ninguno. Perfecto. Pero si le cambio del origen. Entonces, si lo cambio, vamos a hacerlo. Debería cambiar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ir al origen. Vamos a abrir este origen. Vamos a volver a cambiar. ¿Y qué pasa si pongo otro registro más ahí? Vamos a ponerlo 2. Así. ¿Cierto? Muy bien. Y volvemos a cerrar. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos trajo? 2. ¿Cuántos convirtió? 2. ¿Cuántos no encontró? 1. Lo insertó. ¿Cuántos encontró? 1. ¿Cuántos actualizó? 1. Vamos a mirarlo. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando, por decir, no vienen, o sea, ya por decir el primer registro lo eliminaron del origen? ¿Cómo hacen para cambiarlo, actualizarlo acá?
No me está llegando. No viene. Como no me llega, Pero sino que cambiar el estado inactivo. Por ejemplo, estoy activo. lo que pasa es que en las bodegas eso no aplica. Porque si lo eliminaron en la transaccional, lo eliminaron en la transaccional. En la bodega es un histórico. Es un histórico y nunca se le va a cambiar el estado. Porque es que en una bodega nunca va a existir activo e inactivo. ¿Cierto? Eso aquí no aplica. Yo estoy haciendo la integración de una transaccional a otra transaccional. Ajá. No tengo como... Entonces la ahorita sale bien barata para que resolvamos ese problemita. Listo, muchachos. Preguntas. No. Está bien. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo cargaríamos la dimensión tipo 2? Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar mi tablita. Vamos a crear entonces la FLAC, ¿cierto? Nos hace falta la FLAC. Entonces vamos a crear acá FLAC. Vamos a colocar el bit. Perfecto. Y venga, para que esto no me saque error, voy a eliminar primero los registros y ahora sí lo puedo guardar. Perfecto. Y le voy a colocar a esta FLAC para que me quede más fácil un default value en 1. Listo. Entonces ya creé la FLAC. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo mi origen. Tengo que hacer conversión por el nvarchar, ¿cierto? Por el Unicode lo debo hacer. Hago el lookup. ¿Qué pasa con los que no encontró? Los inserto. ¿Qué pasa con los que encontré? Entonces tengo que preguntar si son iguales o no son iguales. Perfecto. Si son iguales, ¿qué tengo que hacer? Un update. Perdón, si son iguales, no, si cambiaron. Muy bien, si cambiaron, debo hacer ¿qué? Un update. ¿Un update de quién? Muy bien, de la FLAC del registro que cambió, ¿cierto? Entonces vamos a abrir este control y ¿qué vamos a hacer? Simplemente una modificacióncita acá pequeña. ¿Qué vamos a cambiar? FLAC. ¿Igual a qué? A 0. Donde ¿qué? El SNK sea igual al parámetro. Le damos OK, nos vamos para el mapping y el mapping lo vamos a cambiar. ¿Por cuál lo vamos a cambiar? Por el SNK, ¿cierto que sí? Y le damos OK. Y después de modificarlo, ¿qué tengo que hacer? Un insert, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar otro controlcito. Entonces yo puedo acá crear otro destination, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los destination? Los destination trabajan por batch. Entonces él va a coger un montón de registros y lo va a tirar aquí, ¿cierto? Entonces si yo tengo 2 destination, eso va a ser más lento. Entonces sería más rápido si le mando todo a un solo destination y él le mete todos los cambios o todos los insert a la tabla, ¿sí? Voy a evitar bloqueamientos, voy a evitar un montón de cosas. Entonces vamos a eliminar este señor de aquí y vamos a traernos una cosita que se llama Union All. Entonces vamos a traer lo que no encontró y lo que actualizó. ¿Y qué tengo que hacer? Un insert, ¿sí? Entonces lo vamos a traer para acá. Le voy a dar doble clic a este Union All para mirar qué es lo que me está haciendo. Entonces él me está diciendo, acá tengo el output, ¿sí? Entonces, ¿qué me está sacando? La unión de este ID con este ID. Nombre con nombre, apellido con apellido, str nombre con str nombre, str apellido con str apellido y int con int. ¿Sí? Entonces me une simplemente todo. Ojo, esto no es un join. ¿Listo? Hay otro control que se llama join.
El join es, este es como un union all. Cuando yo estoy haciendo un query, que yo tengo select, union all, select, que uno dos consultas, eso es lo que estamos haciendo acá, unir dos consultas. El join, hay otro control de join para hacerle join a dos orígenes de datos por una llave que los relaciona. Y yo puedo hacer left join, right join o un join. ¿Listo? Profe, ese último atributo, ¿cuál es? Hola. Ese último atributo, ¿cuál es? El ID de negocio. Listo. Entonces, por ejemplo, la consulta que nos hacía el compañero ahora de cambiarle el estado al registro que no me viene, ¿sí? Con ese componente join, que después en una clasecita lo vamos a utilizar, ¿qué hago? Simplemente traigo un dataset, traigo otro dataset, dos orígenes de datos, les hago un left join o un right join según como me venga la información, ¿sí? Y después le hago un conditional split por el nulo, ¿sí? ¿Cuál es el nulo? El que ya no vino, ¿cierto? Entonces así fácil puedo cambiarle el estado, por decirlo así. Le doy OK y listo. Entonces pasar de una dimensión tipo 1 a una dimensión tipo 2 es arrastrar un controlcito y cambiar un update. ¿Y dónde le dije que... Ah, bueno, y el flag. Claro. ¿Dónde le dije? ¿Se acuerdan que yo le coloqué allá un default value a 1? Ah, claro. Entonces cuando él hace el insert, ya automáticamente me coloca el flag en 1. Porque si no me tocaría usar un control que se llama se me olvidó el nombre. Se llama derived column, y en el derived column yo puedo crear columnas a partir de otras columnas o setear un valor estático a una columna nueva. Entonces me tocaría arrastrar un derived column. Todos esos controles los vamos a ver pues con detalle. Esto es como la introducción, listo, para que no se me vayan a asustar ahí. Entonces con un derived column le coloco el valor por defecto y lo inserto, listo. Entonces vamos a probar esto. Ejecutémoslo. Ahí está. Listo. ¿Cuántos insertó? 2. ¿Por qué insertó 2? ¿Se acuerdan que ahorita lo eliminamos para la flag? Ahí está. Por eso lo hizo. Ahí está. ¿Cierto? En flag 1. Fueron 2. Listo. Ahora vamos a detener esto. Y vamos a abrir este señor. Entonces vamos a modificar esto con cualquier cosa, así. ¿Qué debe pasar? Debe actualizar el registro. Muy bien. Muy bien, eso debe hacer. Vamos a ver si sí. Entonces, ¿cuántos no encontró? Ninguno. ¿Cuántos encontró? 2. ¿Cuántos cambiaron? 1. ¿Cuántos actualizó? 1. ¿Cuántos insertó? 1. Ahí está. Entonces vamos a validar. Ahí está. Perfecto, ¿cierto que sí? Facilito. Muy fácil.